Hola, bienvenidos al taller de matemáticas del Centro Cultural Casa de las Pumas. Mi nombre es Sofía Mejía y hoy les voy a hablar sobre los triángulos, sus propiedades y su clasificación. Ahora que ya hemos repasado cómo se clasifican los ángulos, podemos estudiar a los triángulos. Como sabemos, el triángulo es un polígono de 3 lados, que se puede clasificar según sus ángulos o el número de lados congruentes que poseen. Los triángulos se pueden clasificar de 3 maneras según sus ángulos. Si en un triángulo todos sus ángulos son agudos, es decir, todos miden menos de 90 grados, entonces se le llama acutángulo. Es el caso de este triángulo, en el que todos sus ángulos miden menos de 90 grados y por lo tanto es acutángulo. Si un triángulo tiene un ángulo recto, entonces se le llama triángulo rectángulo, como en el caso de este triángulo, en donde alfa es un ángulo recto. Este tipo de triángulos será relevante cuando estudiemos las razones trigonométricas. Y por último, cuando un triángulo tiene un ángulo obtuso, como es el caso de este triángulo, en donde beta es obtuso, entonces se le llama obtusángulo. También se puede clasificar a los triángulos por el número de lados congruentes, es decir, de igual longitud que posean. Si en un triángulo todos sus lados tienen distinta longitud, se dice que es un triángulo escaleno. Es el caso de este triángulo, en donde tanto A como B y C tienen distinta longitud, entonces es un triángulo escaleno. Si un triángulo tiene 2 lados congruentes, como en el caso de este triángulo, en donde B y C tienen la misma longitud, entonces se llama isósceles. Por último, si en un triángulo todos sus lados tienen la misma longitud, se le llama triángulo equilátero, que es el caso de este último triángulo, en donde todos sus lados miden lo mismo. Ahora estudiaremos los segmentos y puntos importantes de un triángulo, pues estos nos sirven para resolver diversos problemas. Primero veamos las alturas de un triángulo y el ortocentro. Como recordaremos, para calcular el área de un triángulo es necesario conocer el valor de la base y la altura. Observemos este triángulo. Aquí podemos escoger cualquiera de sus lados como base. Si escogemos este lado, entonces su altura será este segmento de recta perpendicular al lado que seleccionamos, que se traza desde el vértice opuesto. Sucede lo mismo al escoger cualquier lado. Entonces, al trazar las 3 alturas, es decir, estos 3 segmentos, estos se cortan en un mismo punto. A este punto lo llamaremos ortocentro. Ahora veamos las medianas y el baricentro. Al segmento de recta que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto, se le llama mediana. Y el punto en donde se cortan las 3 medianas se le llama baricentro. Continuamos con las mediatrices y el circuncentro. Se le llama mediatriz a la semirrecta perpendicular a un lado que pasa por su punto medio. Las mediatrices de un triángulo se cortan en un punto llamado circuncentro. Por ejemplo, si tomamos este lado del triángulo, buscamos su punto medio y ya que lo tenemos, trazamos un segmento de recta que pase por este punto y que sea perpendicular a este lado. Ya que tenemos las 3 mediatrices, es decir, esta y esta, vemos el punto en donde se intersectan y a este lo llamamos el circuncentro.
Por último, veremos las bisectrices y el incentro. Como sabemos, una bisectriz es una semirrecta que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. Al trazar las bisectrices de los tres ángulos de un triángulo, el punto en donde éstas se cortan se conoce como incentro. Aquí podemos observar que estas rectas cortan a los tres ángulos del triángulo en dos ángulos iguales, y el punto en donde se cortan, que es este, es el incentro. En esta figura podemos observar los distintos segmentos y puntos importantes de un triángulo. Por ejemplo, en el caso de este triángulo, podemos ver aquí su baricentro, el ortocentro, circuncentro y el incentro. Aquí podemos modificar este triángulo como queramos. Una de las propiedades de estos puntos es que el ortocentro y el circuncentro pueden encontrarse tanto dentro como fuera del triángulo, lo que no es el caso del baricentro y el incentro. Por ejemplo, el ortocentro, si movemos aquí, podemos ver que el ortocentro puede salir del triángulo o quedar dentro de él. Lo mismo pasa con el circuncentro. Sin embargo, el baricentro siempre quedará contenido dentro del triángulo. Y lo mismo pasa con el incentro. Por último, veamos algunas propiedades importantes de los triángulos. Primero, en todo triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre nos va a dar un total de 180 grados. Aquí podemos observar que no importa cómo modifiquemos el triángulo, al final si realizamos la suma, siempre nos van a dar en total 180 grados. Por otro lado, en cualquier triángulo, un ángulo externo es igual a la suma de los dos internos que no son adyacentes a él. En la lección pasada estudiamos los ángulos adyacentes, entonces podemos ver que aquí esta propiedad nos dice que este ángulo externo es igual a la suma de los dos internos al triángulo que no son adyacentes a él, es decir, este y este. Pues este sí es adyacente a este. Entonces, aquí, sin importar cómo modifiquemos este triángulo, la igualdad siempre se va a dar. La suma de los ángulos externos de un triángulo, uno en cada vértice, es igual a 360 grados. Aquí, la suma de estos tres ángulos siempre nos va a dar un total de 360 grados, sin importar si modificamos el triángulo. La suma de los ángulos externos siempre nos va a dar 360 grados. Cada ángulo de un triángulo equilátero mide 60 grados. No importa de qué tamaño sea nuestro triángulo, mientras todos sus lados midan lo mismo, sus ángulos siempre van a medir 60 grados. Lo podemos hacer más pequeño o más grande, pero siempre van a medir 60 grados. En todo triángulo solo puede haber un ángulo obtuso, pues por la otra propiedad de que los ángulos de un triángulo siempre deben medir en total 180 grados, entonces si tenemos dos ángulos obtusos, es decir, dos ángulos de 90 grados, no nos daría que el total de los tres ángulos sea 180. Por lo tanto, solo puede haber un ángulo mayor a 90 grados.
Por otro lado, en todo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa. Es decir, si este es el lado de mayor longitud, entonces este, que es el ángulo opuesto a este lado, será el de mayor magnitud. Podemos hacer este lado más grande, por ejemplo así, y entonces ahora veamos que este es el mayor ángulo. Y también podemos hacer que el lado C sea mayor, así. Y de la misma manera, este ángulo ahora es el que mide más. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto, es decir, este es nuestro ángulo recto, este es nuestro lado opuesto, se llama hipotenusa. Y el lado A y C se les conoce como catetos. Cuando estudiemos las razones trigonométricas y las funciones trigonométricas, esto será de suma importancia. Por otro lado, en cualquier triángulo solo puede haber un ángulo recto. Por lo mismo que les mencioné hace unos momentos, puesto que la suma total de los ángulos debe ser 180 grados, si hubiera dos ángulos rectos, entonces ya no podría haber otro ángulo, lo cual no es posible. Y por último, los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios, es decir, deben sumar 90 grados, pues como este ya mide 90 grados y en total los ángulos del triángulo deben formar 180 grados, entonces este y este deberán sumar 90 grados. Por lo tanto, son complementarios. Bueno, eso fue todo por la lección de hoy. Gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente lección.